Una vez que tenemos ya la pluma seca en el interior, vamos a proceder al llenado. Y en este caso pues, vamos a probar una tinta que es la J. Irvine. En este caso sería el negro, el perla negra, perla noir. Vamos a ver qué tal. Bueno, está fuerte, pero eso es casi habitual en los tinteros. Vamos a hacer el llenado. La dejamos escurrir un poquitín. No la quería llenar tampoco del todo, aunque ya he visto que es una estilográfica que admite, si no recuerdo mal, era un mililitro casi medio. Casi un mililitro y medio, pero no llegaba al mililitro y medio. Entonces nada, vamos a poner ya el culot y vamos a hacer la prueba de escritura. En este caso, como hemos tomado la tinta directamente del tintero, pues no haría falta dejar que entrara por capilaridad el alimentador, porque ya lo ha hecho cuando hemos subido, cuando lo hemos metido. Vamos a limpiarla un poquito por si acaso, pero yo creo que no se ha debido de manchar mucho. Efectivamente no se ha manchado mucho, así que no nos vamos a manchar. Cerramos el tintero, como siempre, como medida de precaución, porque los tinteros tienen vida propia, como todos sabéis, y sobre todo cuando están abiertos. Cuando están abiertos tienen un peligro pues muy grande. Así que nada, empezamos con la prueba. Vamos a ver qué tal va. Pues después del entintado he hecho una primera prueba de escritura, que es la que tenéis aquí, y la verdad que no me ha dejado pues nada satisfecho. Bueno, entiendo que nada más entintar una pluma pues le hace falta un poquito de tiempo hasta que el alimentador sature, pero bueno, habíamos hecho la alimentación directamente del tintero, del Perle Noir de Irvine, y debería estar saturado el plumín, o sea, perdón, el alimentador, porque estos alimentadores además son bastante porosos y precisamente la gracia que tienen es esa, ¿no? Pero si os fijáis aquí, pues hacía unos arranques de lo más malo, ¿no? Y de hecho la escritura era muy fina, aquí fallaba otra vez, poca densidad de color, poca densidad, otra vez aquí fallo en el trazo, otra vez aquí fallo en el trazo, otra vez aquí fallo en el trazo. Al apretar un poco, pues iba un poquito mejor, pero en lo que es en la parte de arriba de los trazos, que es justamente donde no apretaba, pues como veis, tiene pues muy poca densidad de tinta, ¿no? Y eso pues me ha llevado a pensar que había un problema, ¿no? Evidentemente esto tiene que ir bien en cualquier caso, apretando y sin apretar. Pero uno de los síntomas que es lo que tiene, de que el trazo sin apretar no pase la tinta bien y que en cambio apretando vaya muy bien, pues es el plumín, ¿no? Otra de las cosas que no me ha gustado era la prueba de escritura inversa. La prueba de escritura inversa no debe fallar si el alimentador funciona y si hay un flujo de tinta, por pequeño que sea, la escritura invertida, salvo que haya un problema en el iridio, debe de funcionar. Y aquí tampoco funcionaba. Entonces, pues bueno, pues he hecho una cosa que no es la primera vez que me toca y que, bueno, gracias a Dios, pues tiene solución. ¿Y esa cosa cuál es? Pues esa cosa es separar un poco los gavilanes. Esta pluma, ya os digo, era la primera vez que la utilizaba, no la había entintado ni la había utilizado nunca, pues tiene un pequeño problema de separación de gavilanes. Ese problema de separación de gavilanes, ¿cuál es? Ya lo veremos en algún otro vídeo que estoy preparando, porque quiero enseñar un poco, dentro de los modestos conocimientos que tengo, cuál es la física del funcionamiento de la pluma, porque muchas veces cuando pasa algo de esto, pues yo al menos me despisto, no sé si es la tinta, no sé si está sucia, no sé si es el papel. Bueno, el papel no era claramente porque este papel es el que utilizo habitualmente para las pruebas y nunca me da problema. La tinta podía ser, porque habitualmente no escribo
con tinta negra ni con tinta de esta marca. Yo soy fiel a Waterman, como ya sabéis, pero evidentemente no le vas a echar la culpa a la tinta si es la primera vez que utilizas una pluma. Bueno, en breves palabras y para no enrollarme, ¿qué se hace en estos casos? Pues se arma uno de paciencia, coge un cuenta hilos y si lo tiene, y si no, pues unas gafas con aumento, una lupa, lo que tengáis. ¿Y qué es lo que hay que hacer? No lo voy a hacer ahora aquí en cámara porque suele salpicar, ¿vale? Pero ya veis que he hecho aquí varias intentonas. Se coge un cacho de aluminio, un cacho de aluminio que sea un poco más rígido de lo habitual. En este caso, pues son, no sé si son de unos comprimidos o de supositorios, no sé. Es un papel, puedes coger también tapas de bote de leche, o sea, cualquier papel que tenga, papel aluminio que tenga un poco de rigidez. Luego hay herramientas y hay hojas de latón que se venden con bueno, con el grosor adecuado para hacer esto, pero no las tengo y sinceramente tampoco me han hecho falta hasta ahora. ¿Qué es lo que habría que hacer? Pues se va metiendo aquí por la mitad. Si se desmonta el plumín, mejor, pero si no se desmonta, igual. Se va metiendo aquí por la mitad de tal manera que que el gavilán de la derecha caiga a un lado del aluminio y el gavilán de la izquierda a otro. Y una vez hecho esto, pues se hace este movimiento. De tal manera que lo que son los dos gavilanes se tienden a doblar uno encima de otro y a separarse. Se hace una prueba y otra vez se intenta de nuevo y otra vez se mete, se vuelve a hacer la prueba hasta que más o menos escriba bien y escriba sin tener que apretar. Pues nada, una vez hecho este inciso, vamos a hacer ahora ya la prueba, una vez corregido la dificultad que tenía el plumín, para, bueno, pues para que no quede mal ni la pluma ni la tinta, por supuesto. Pues nada, empezamos con ella. Esta sería la prueba de escritura de la Tatung 717. En este caso tenemos el color azul y sabemos que hay también un color verde y un color rojo por si alguien la quiere conseguir. El plumín que trae es un plumín de chapa, es un plumín del número 4 y cuenta también con un alimentador de ebonita. Podemos decir también que la boquilla es de plástico de color negro. Bueno, pues nada, comparado con la otra prueba de escritura, ya veis que es que no tiene nada que ver, o sea, es la misma pluma, mismo papel, misma tinta, pero por una, entre comillas, una tontería, como es que los dos gavilanes están demasiado apretados y no tienen la separación que deben tener, pues no escribía, ¿no? La tinta que estamos utilizando es la J Herbin en color negro y el fabricante a esta tinta en concreto la llama Perle Noir, que sería, bueno, pues ya sabéis, perla negra. Vamos a hacer un pangrama también, como hicimos el otro día. El veloz murciélago hindú comía feliz, cardillo y kiwi. Vamos a hacer también algunos números. Podemos hacer también lo que es la prueba que había hecho antes y que no había salido bien, que sería la de la variación del trazo sin apretar y apretando. Como veis hay una variación pues más que apreciable. Podemos escribir en diagonal
otra diagonal. Podemos hacer ascendentes y descendentes, y en ambos casos, pues lógicamente, aunque el ancho sea menor, la pluma pues tiene que escribir y no tiene que hacer ningún tipo de corte en ningún momento. Hacemos también las líneas horizontales y vamos a hacer también pues una pequeña prueba de humedad, que ya os digo que va sobrada, va de sobra. La tinta es húmeda y bueno, el alimentador aguanta lo que le eches. Vamos, de humedad no tiene el más mínimo problema. Vamos a hacer una pequeña prueba de 8, a ver si conseguimos alguna variación de trazo en las descendentes. Bueno, como veis, aunque mi caligrafía no es buena, se nota claramente que en las descendentes el trazo es mucho más ancho que en las ascendentes. Hacemos también lazos horizontales, donde también se puede ver un poquito de variación del trazo. Y nos quedaría la prueba que antes no ha pasado, la pobre, que era la de la escritura invertida. Ahora ya veis que sí, que es finísima, pero hace la escritura invertida. O sea, al apretar el plumín invertido, lo que hacemos es apretar los gavilanes, con lo cual es lógico que tenga mucho menos flujo, pero aún así tiene que tener un poco, ¿no? Que es lo que le pasa ahora. Y no sé qué más cosas podemos hacer, pues algún trazo rápido, bueno, para que veáis que ya los trazos rápidos los tolera mucho mejor que antes, ¿no? Mucho mejor que antes. Pues bien, vamos a hacer unas reflexiones finales sobre esta pluma. Lo primero, que ya veis que no siempre las cosas funcionan a la primera y bueno, pues al final se pueden solucionar siempre con elementos muy sencillos que solemos tener todos a mano en casa, ¿no? La segunda reflexión, bueno, pues que es una pluma que aunque ya no se fabrica, sí se puede conseguir y de hecho, ya os digo, en la vía electrónica las hay tanto en este azul como en el rojo, como en el verde. Cosas que me gustan, bueno, pues me gusta mucho su ligereza. Me gusta mucho que es una pluma muy cómoda. Aunque me ha dado algún problema en la primera prueba de escritura, ahora ya veis que va de maravilla y estoy seguro que si trabajo un poco más lo que es el plumín, pues voy a conseguir, pues es una escritora fenomenal por un precio, en principio, ya os digo, aunque ahora son más escasas, por un precio muy bajo. Cosas también que tenemos buenas con este tipo de plumas, pues aunque son económicas, como cada vez son más escasas, pues tenemos una pluma que tendrá 40, 50 años y que dentro de poco, pues oye, si ahora la conseguimos a un precio más o menos bajo, pues a lo mejor dentro de unos años nos encontramos con que vale, no sé, por 5 veces más, ¿no? O sea que puede ser incluso una inversión. Y yo diría que nada más, o sea, feo esta pluma no tiene nada, no hay nada que no me haya gustado, se puede montar completamente, escribe bien, es ligera, en principio es económica, salvo que ya os digo que cada vez cuesta más encontrarlas y nada, es una demostradora que nos permite ver bien pues, el funcionamiento de todas las partes, alimentador de bonita. Bueno, yo creo que es una pluma que está bien para un precio que no debería ser en principio, no sé, pues mayor de 10 euros, pero vete a saber, porque como ahora está todo subiendo tanto, ya no me atrevo a dar ningún tipo de referencia. Agradecer como siempre los comentarios de todas las personas, cada vez sois más hombres y mujeres de Hispanoamérica, de España, de otros países, de Brasil, de Australia, bueno, cada vez sois más gente la que se suscribe y las personas que hacen comentarios, que me encanta poder tener una cierta interactuación con la gente que me ve de YouTube y nada más, pues animaros a que sigáis con esta bonita afición y que apoyéis al canal. Hasta la próxima.